Hubo muchos comentarios, les agradezco a todos los comentarios que hicieron con el video que hice a la reacción del youtuber Santi Alarcón, que era evangélico y se pasó al catolicismo. Hice un video reacción a eso, poniendo 2 o 3 cuestiones que me gustaba opinar. En este caso voy a decir 2 o 3 cositas que quiero opinar con respecto a los comentarios que me hicieron en ese video. Dice Madara Ga HD. Nata Kuelichi, le responde a Nata Kuelichi que Nata Kuelichi había citado algunos pasajes bíblicos. Dice, ustedes se confunden en que hay en bibliolatría. Supongo yo que es la idolatría de la Biblia, ¿no? O de los libros. Les recuerdo que la palabra de Dios no es la Biblia, es Jesucristo, verbo encarnado. Con respecto a esto, lo único que voy a decir es que el verbo encarnado es Jesús, el que anduvo por la tierra y fue ascendido al cielo. ¿Está bien? Es decir, que nosotros conocemos a Jesús no por medio de Jesús encarnado, porque ya no está encarnado acá en la tierra, sino que está encarnado allá en el cielo. Y lo conocemos a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que queremos casi todos los cristianos. Es la primera vez que veo a un cristiano, supongo yo, que Madara sos cristiana, que creen que la Biblia es un libro más, que no es la revelación de Dios. Hay algo que es el pie inicial para entrar dentro de los que son cristianos y dentro de los que no. Y es por fe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es una de las pocas cosas que ni siquiera se puede discutir, porque es, digamos, la base. Si yo voy a discutir si es o no es la palabra de Dios la Biblia, bueno, ya no catalogo como un cristiano, sino como una persona que descree justamente de la fe cristiana. Porque todos los cristianos, los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, todos los que se dicen cristianos, todas las religiones que se dicen cristianas, con todas sus ramificaciones, ¿no? La iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, todos creen que la Biblia es la suficiente palabra de Dios. Perdón, suficiente somos los evangélicos. Que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos acudir a la Biblia para encontrar las respuestas de Dios. Eso no es idolatría, porque la idolatría es poner algo en el lugar que debe ir Dios. Esa es la definición, ¿cómo se dice? Religiosa de la idolatría. Es poner algo en lugar de Dios. Ahora nosotros, todos los cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Porque justamente creo que sí, el verbo encarnado, el verbo es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice en Juan 1:1. El término que utiliza en el idioma original, que es el griego, dice en arjé, es decir, el principio, en el arjé, que era una pregunta filosófica que no se puede responder, ¿qué es el principio de todo esto? ¿No? ¿Qué es el principio de todo esto? ¿Qué es el arjé? Bueno, en el arjé estaba el logos. El logos se traduce como verbo, ¿sí? El verbo encarnado. En el arjé era el logos. Logos significa palabra, ¿sí? En el principio estaba la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos poniendo la Biblia por encima de Dios porque creemos que es Dios. La palabra era Dios. Cualquier cristiano, incluido cualquier católico, cualquier cura, digo por decir a alguien, no un católico de paso o advenedizo, sino un consagrado católico, sabe que la Biblia es la palabra de Dios y es Dios. El concepto, no el papel, ¿no? Pero lo que dice es Dios, porque el logos es Dios, ¿sí? En el principio dijo Dios, ¿no? Tenemos tanto el principio del Antiguo Testamento como el principio del Nuevo Testamento, habla de la palabra de Dios. La palabra es Dios, ¿sí? La palabra de Dios es Dios. Así que si es Dios, se la puede venerar como Dios, porque es Dios. No sería idolatría.
Alfredo Serra dice: gracias, al estudiar a los padres de la iglesia, muchos protestantes evangélicos no encuentran nada de las 5 solas. ¿Sí? Lo vimos en el otro video porque eran las 5 solas. Más bien encuentran de la Santa Eucaristía, cartas con citas, capítulos y versículos de los 7 libros del Antiguo Pacto que los protestantes rechazaron, 46 libros del Antiguo Pacto, Iglesia Católica, jerarquía dentro de la iglesia y nada protestante. Es verdad lo que decís, Alfredo Sierra, porque los padres de la iglesia es la segunda generación después de la primera generación que fueron los apóstoles. Los padres de la iglesia son los que recopilaron, pusieron por escrito, etc. Y sí que se ve mucho sobre la Santa Eucaristía, las citas, capítulos y versículos de los 7 libros del Antiguo Pacto. Sí, lo que hizo el protestantismo es quitar lo que es la tradición católica, es separar la paja del trigo. Por un lado está la palabra de Dios y por otro lado lo que tradicionalmente se entendió por la palabra de Dios. Al quitar la tradición, los 7 libros que saca, entre comillas, los saca porque lo que utiliza es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene esos libros. Entonces solamente dejó como Antiguo Pacto la Biblia hebrea, sin los agregados que hizo la iglesia posteriormente, y todo lo que es tradición lo saca, porque ante una contradicción, este sería el pensamiento, Alfredo, sin faltar al respeto a tu fe, por un lado tenemos la tradición y por otro lado la Biblia. Si hay una contradicción, ¿qué pesa más, la tradición o la Biblia? Bueno, para los evangélicos la Biblia, para los católicos la tradición. Es una cuestión de principio. Y acá hay otro temita con Carlos LR Oficial que dice que no dices la verdad cuando hablas de nosotros los católicos que agregamos a la Virgen. Nadie va al Padre sino es por la mediación de Jesús. En las apariciones de la Virgen has escuchado que ellas digan: yo les traigo salvación, por mí van a Dios. Los invito a que investiguen las tradiciones. Entonces lo que les respondo es que he visto campañas católicas que dicen que a Jesús se llega por medio de la Virgen. Entonces Jesús es el mediador, es decir, que a Dios llegamos por medio de Jesús, pero a Jesús no podemos, según la Iglesia Católica, no podemos acceder directamente, sino que lo hacemos por medio de la Virgen. Por lo menos eso es lo que anuncian la Iglesia Católica. Son cuestiones distintas, ¿no? Entonces dicen, no, lo que hace la Virgen es interceder por nosotros. Bueno, son formas de ver. Yo creo que podemos, si podemos acceder directo o podemos acceder por medio de la Virgen, creo que es más fácil acceder por medio de la Virgen, porque hay una tradición católica que dice que Jesús no le va a negar nada a la Virgen, ¿no? Y el pasaje que utilizan es cuando estaban en las bodas de Caná, que se acabó el vino, le dice la Virgen a Jesús, y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces, como que no estaba dentro de la voluntad de Jesús el que haya más vino, pero como la madre le pide, dice: bueno, transforma el agua en vino, haciéndole caso a María, en algo que él de prima por lo menos no quería hacer. Ese pasaje hay 2 formas de mirarlo. Por un lado que Jesús subordina su voluntad a la voluntad de la Virgen, y por otro lado lo que dice la Virgen a los discípulos: hagan lo que él les dice, en ese mismo pasaje dice. Es decir, que tiene más autoridad Jesús que la Virgen. Pero bueno, como sea, los católicos dicen: Jesús no puede decirle que no a su madre, ¿no? Entonces, si María le pide algo a Jesús, Jesús le va a decir que sí. Entonces, si nosotros le pedimos a María, María le pide a Jesús y Jesús le va a decir que sí a María. Tenemos el sí asegurado. Ahora, si María nos dice que no, ¿qué? Supongamos que la primera premisa es cierta. Jesús no puede decirle que no a María. Aunque hay un pasaje donde Jesús le dice que no a María, pero no viene el caso. Supongamos esa premisa como cierta. Jesús no le puede decir que no a María. Bueno, pero María sí nos puede decir que no a nosotros. Entonces yo le digo a María: María, me gustaría X, no sé, un milagro, ¿no? No sé, tengo un problema de salud, me gustaría ser sano.
Si María le pide a Jesús, Jesús va a decir que sí, por lo tanto lo voy a tener. Bien. María, mi vecino, me molesta. Me gustaría que el Señor lo aniquile. Bueno, María te va a decir que no. Digo yo, ¿no? Si María es cristiana, te va a decir, no, pará, no le voy a pedir cualquier cosa. Y si le pedimos a Jesús, Jesús, mi vecino me molesta, me gustaría que lo aniquile, Jesús también te va a decir que no. Por lo tanto, creo yo que todo lo que pidamos al Padre dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y todo lo que pidamos al Padre fuera de la voluntad de Dios, no lo va a hacer. Es así de sencillo. Pedirle a María para que le pida a Jesús para que le pida al Padre, me parece un agregado absolutamente innecesario, porque sabemos que Jesús nos escucha. Típico de protestantes, dice Jordi Pariona Lume, apologética. Típico de los protestantes incurrir constantemente en la falacia del hombre de paja, solo por defender 5 dogmas protestantes que son incongruentes e inconsistentes. Además, si no me parece que sea incongruente o inconsistente decir que solo a Dios sea la gloria, que es una de las 5 solas. Además, si voy a profesar una religión fundada en un hombre del siglo XVI, protestantismo, y no por Dios, mejor me hago ateo o agnóstico. Bueno, esto es una... Eso sí que es una falacia. Hablando de falacias. El protestantismo surge en el siglo XVI más que por Lutero. Por Lutero no quería separarse, Lutero, es más, estoy seguro que Jordi Pariona Lume, estás de acuerdo con Lutero. Estás recontra de acuerdo con Lutero. Lee las 95 tesis de Lutero y vas a ver que estás de acuerdo. Lutero protestó en contra de que la Iglesia Católica en aquella época vendía el perdón de Dios. Lo vendía literalmente, tenía un precio por plata. Vos pagabas y eras salvo. Creo, Jordi Pariona Lume, que vos estás de acuerdo en que el perdón de Dios no se puede comprar. Digo que estás de acuerdo porque si sos católico, la Iglesia Católica hoy no cree que se pueda comprar el perdón de Dios. De eso protestó Lutero. Después de nada más, después sí decía que la Biblia es la suficiente palabra de Dios, pero él quería seguir siendo católico. Es más, él después de que, digamos, tiene esta separación de la Iglesia católica, no se comporta como un evangélico, ni de casualidad. Él manda a aniquilar a una revuelta campesina, se levanta en contra de lo que fueron llamados anabautistas, que son los que se bautizaban por segunda vez, porque decían lo siguiente: si la Biblia dice que el que cree sea bautizado y la Iglesia Católica los bautiza de chiquitito antes de creer, el orden está invertido, por lo tanto nos tenemos que bautizar después de haber creído. Y Lutero estaba en contra de eso, tal cual cualquier católico en la actualidad. Así que nosotros no seguimos ni de casualidad el pensamiento de un hombre del siglo XVI. De última seguimos el pensamiento de un hombre del siglo I, ¿no? En eso estamos de acuerdo los dos. Digo, si vas a simplificar, cualquier no cristiano te podría decir Jordi, y bueno, y vos seguís la doctrina de un tipo que vivió hace 2000 años, un tal Jesús. Bueno, creemos que es algo más. Nosotros creemos que había una corrupción tal en la Iglesia Católica durante la Edad Media, que en eso creo que tenés que estar de acuerdo, ¿no? Se los perseguía a las personas y se las mataba, se las incineraba, tal cual hicieron los romanos con la Iglesia incipiente, hacía la Iglesia Católica con los que no estaban de acuerdo. Tenemos el caso de Juan Hus. Miren, a San Francisco de Asís lo nombraron santo casi de casualidad, porque lo mismo dijo Juan Hus y fue perseguido, muerto, fue ahogado y quemado. Las dos cosas. A algunos se los mataba por ahogo, a otros se los mataba prendiéndolo fuego. A Juan Hus se lo mató por las dos, de las dos formas. Dice Freddy Peláez: ¿en qué fuente histórica, le contesta Jordi, ¿no? ¿En qué fuente histórica primaria te apoyás para afirmar gratuitamente tal barbaridad? Ahora, el edicto de Milán fue dado por el emperador para dar libertad de culto, y eso todo historiador serio y sin prejuicios lo sabe. El edicto de Milán es el edicto por el cual, a partir de Constantino,
la iglesia cristiana pasa de ser perseguida a ser oficial. El oficializar una religión tiene sus problemas. No fue gratuito. Cualquiera, bueno, evidentemente Jordi conoce un poco de historia. Conoces un poco de historia. Además, si tenés un canal, ya lo voy a ver. Los invito a que lo vean. Jordi Pariona, Lume. Evidentemente algo de historia sabés. Y sabés que la iglesia se corrompió al ser oficial. Miren, la iglesia cristiana, digo, de toda cualquier denominación que se le pongan, cuando es perseguida se purifica, y cuando es oficial se corrompe. No nos gusta que nos persigan. A nadie le gusta ser una iglesia perseguida, pero la iglesia oficial se corrompe. Históricamente siempre fue así. Y cuando es perseguida se purifica. ¿Por qué? Porque no cualquiera pasa a llamarse cristiano, solamente los que realmente están convertidos. Hoy por hoy está un poco de moda ser evangélico, ¿no? Y hay muchos que se dicen evangélicos que no lo son. Ahora, esto es lo último que voy a decir. La iglesia de Roma, con respecto a esto, lo que dijo Freddy y otras personas más que dicen que la única iglesia es la romana. Miren, cuando nace la iglesia, sobre todo hablando del edicto de Milán, habían 5 obispados principales, 5, que tenían igualdad de autoridad. Uno era el de Roma, uno entre 5, no era el primero. El de Jerusalén era el otro, que era el que más prestancia tenía. En la iglesia recién nacida, cuando arranca, digamos, en esos 300 años entre que nace la iglesia y pasa a ser oficial por Constantino. Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Estas 5 fueron las principales. Tenían el mismo grado de autoridad. No es que una tenía autoridad sobre la otra, sino que era más democrático, ¿sí? Eran 5 iglesias generales con 5 obispos, o 5 patriarcas, o 5 papas, 5 padres, ¿no? Según como se lo llame. Aunque no se le llamaba papa, la autoridad que tenía el obispo de Roma era la misma que tenía el obispo de Alejandría, que el obispo de Antioquía, que el obispo de Constantinopla, que el obispo de Jerusalén. Ahora, de las 5, ¿por qué prevalece Roma? ¿Qué pasó? Bueno, no prevaleció Roma. Eso es una falacia. Lo que pasó es que de las 5, 3 fueron invadidas por los musulmanes en el año 600, ¿sí? 630 y pico. Antioquía fue invadida por los musulmanes, por lo tanto prohibido el cristianismo y no siguió creciendo la iglesia. Alejandría fue invadida por los musulmanes en el año 600. Jerusalén fue invadida por los musulmanes en el año 600 y algo. Esto lo que significó es que queden 2 principales, la de Roma y la de Constantinopla. Cuando el emperador de Roma, del Imperio Romano, cambia su sede de Roma a Constantinopla, lo que hace es que en Roma pase a ser uno de los referentes civiles más importantes, la iglesia de Roma, porque hablaba por el nombre del gobernador, del emperador, que no estaba en Roma, sino que estaba en Constantinopla. Entonces, el poder político del obispo de Roma crece muchísimo, muchísimo. Se confunden los papeles sobre la autoridad que tiene, que ya no es solamente eclesiástica o espiritual, sino que es una autoridad civil en Roma. Y la iglesia de Constantinopla sigue creciendo a la par. Son 2 iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Occidente Roma, Oriente Constantinopla. Y ninguna prevaleció sobre la otra, sino que en el año 1056 se separan. Crecen simultáneamente como una sola iglesia hasta el año 1000, como una sola iglesia, y en el año 1000 se escinde, se separa. Por un lado la iglesia de Roma y por otro lado la iglesia de Constantinopla. Esta fue la gran separación, mucho más que el protestantismo, mucho más, porque eran 2 iglesias que nacieron paralelas y fueron creciendo. Por lo tanto, desconocer la autoridad que tiene hasta la actualidad, la autoridad apostólica que tiene la iglesia de Constantinopla, es caer en un error, por lo menos histórico,
más allá de lo bíblico, ¿sí? De ahí sale la iglesia ortodoxa griega y la iglesia ortodoxa rusa y bueno, la siríaca, un montón de iglesias que crecieron simultáneamente. El protestantismo nace de Occidente, sí es una rama que se desprende del catolicismo, ¿sí? Es una rama que se desprende del catolicismo. No así la iglesia de Constantinopla, la iglesia ortodoxa griega. No se desprende nunca, sino que crecen simultáneamente. Así que creer que la iglesia de Roma es la número uno es desconocer a tu hermano que nació con vos. La iglesia ortodoxa griega creció con vos, te guste o no te guste, nacieron juntas, no se desprendió una de la otra, ni una fue superior a la otra, ni una prevaleció sobre la otra. Miren, para poner un caso, la iglesia de Siria, que creció junto a la de Oriente, fue la que evangelizó China. Fue la primera que llevó el evangelio a China. Después, bueno, pasaron cosas y hoy por hoy está prohibida la iglesia en China, pero nace de Oriente, no nace de Occidente. Occidente evangeliza Occidente. Por eso nosotros, todos los hispanohablantes, todo lo que es Occidente, todo lo que es nuestra cultura, considera a la iglesia romana como si fuera la única iglesia cristiana, desconociendo por completo la historia, desconociendo que hay otra iglesia con otras costumbres muy distintas que surge desde el año, desde el edicto de Milán, podría decirse, o desde antes, ¿no? Desde los cristianos discípulos de Jesús. Dice Jorge Esquivel, pensé que era agnóstico, es inteligente para ser creyente, pensé que solo fingía ser evangélico, pero veo que sí se tomaba en serio. En fin, terminará siendo agnóstico o ateo y no hay nada malo en eso. No sé si me está hablando a mí o le está hablando a Santi Alarcón. Claro, no sé. Así que bueno, no, sí, yo soy cristiano evangélico. Estudié teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Estudié teología después de ser cristiano, no al revés como entiendo que son algunos agnósticos que hablan, algunos teístas o filósofos teístas que hablan de Dios desde un punto de vista filosófico. No, yo hablo de Dios desde un punto de vista relacional. Bueno, quiero agradecerle a todos. Lo que me gustaría por ahí algún día hacer un vivo respondiendo preguntas. Así que si les interesa, si les gustaría participar de un vivo, avísenme y bueno, vemos cómo lo coordinamos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.